Le comunica Edgar Ramírez esta actividad de hoy, viernes. Vamos a comentarles acerca de, de dónde estamos transmitiendo. Metafísica Maturín en Facebook, también en Facebook, Grupo Metafísico Caracas, y este video está en YouTube, Grupo Metafísico Caracas. También se transmitirá por las redes de Messenger, Instagram y por WhatsApp. Así que podemos ubicar esta información. Si no logras verlo hoy, pues podrás verlo luego en estas redes. Bueno, comencemos. Esta actividad entonces está enmarcada en la conmemoración de el día del nacimiento de nuestra maestra, que también es maestra de todos, incluyendo a nuestro facilitador en la metafísica, Rubén Cedeño, como es Connie Méndez. De ella vamos a conversar acerca de la obra, de su vida, y también porque el día de mañana, 11 de abril, es la fecha en la cual ella nació. Ella nació un 11 de abril de 1898. Su nombre no era Connie Méndez, era Juana María de la Concepción. Y como sus padres, era el distinguido escritor y poeta don Eugenio Méndez y Mendoza, y su madre, doña Lastenia Guzmán, pues ella recibe el nombre de Juana María de la Concepción Méndez y Mendoza Guzmán. En Estados Unidos, como ya vivió en Nueva York, en Norteamérica, los que conocieron de su nombre no hallaban cómo pronunciarlo. Entonces, estos norteamericanos, al pronunciar, le decían algo así como Cunira o Conchita. Y ella, de tanto que le cambiaron el nombre, en algún momento le dijeron Connie. Entonces, ya le gustó y decidió que ese sería su nombre. Entonces, por eso quedó Connie Méndez. Fue autora de varias poesías, así como de la letra de todas sus obras musicales. Usted puede ubicarlas también para darse cuenta. Entre esas está una que, pues, me gusta y habla de ella misma. Porque dice: yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del Distrito Federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en la esquina del Conde, en la propia calle Real. Es algo así en la voz de Connie Méndez, y pues definitivamente la propia canción de la letra decide eso, que ella es venezolana y que nació en la capital, y que además de eso, cerca de la catedral, que nació en la esquina del Conde, en la propia calle Real. Y después vamos a hablar de su vida con su relación con el maestro San Germán más adelante. Pero fíjense de dónde extrajo ella esta canción, con una similitud, por supuesto, queriendo significar el conde y la realeza. Entonces el conde San Germán, por eso me llama la atención y es coincidente con lo que es esa relación que tuvo con el conde San Germán.
Bueno, sus obras musicales de más de 40 composiciones, entre las que destacan por su popularidad aquella de carácter folclórico, muchas de las cuales figuran en una importante discografía. Y les traje esta portada de una de esas discografías, se llama La Caraqueñísima Connie Méndez, volumen 1. Ella entonces se destacó por la música. Y es que Connie Méndez a los 5 años, bueno, desencarna su padre y su mamá pues se va con ella a Nueva York y bueno, a ella le ha tocado en ese entonces realizar estudios en colegios de monjas. O sea que tenía ese don de la música también inculcada por esta educación que recibió de esos colegios donde estuvo, en las universidades que estuvo. Ella es la primera de las mujeres por rebeldía de la ciudad de Caracas en practicar actividades reservadas nada más a los hombres. En su época, pues no se podía conducir un auto, no fumar en público, no podía bañarse en el mar abierto, pues lo realizó en el litoral central venezolano, cuando había lugares destinados para baños de mujeres, y ella lo hizo en el litoral venezolano. Viajar, cantar, componer música, eso era solamente algo que se les permitía a los hombres. Y ella pues fue pionera en eso y hasta en divorciarse. Se casó 3 veces. Quiere decir que se divorció ese mismo número de veces. También manejar bicicleta, algo que fue pionera en eso. En la Segunda Guerra Mundial pasó algo bien que marcó su vida, ya que en un viaje en ese barco donde venía desde Nueva York a Venezuela, pues estaban hundiendo los barcos. Todos los barcos que pasaban por ahí estaban hundiéndolos. Les estaban bombardeando. Y pues ella se encontraba en este barco toda temerosa y enferma. Pero allí también estaba dentro de ese barco la señora Charlotte Pittier, que era la esposa del famoso científico Henry Pittier, que pues tenía una serenidad que ella misma pues la apreció como inusual, porque ella, desesperada por tantas cosas que estaban pasando a su alrededor, y la señora Pittier se encontraba serena y pues le dijo en ese momento de desesperación: ¿y qué hace usted tan tranquila? ¿No ve que nos pueden hundir? Y la señora Pittier le dijo que eso, que mantuviese su mente en Dios, que tuviera conciencia de que este barco va a llegar a buen puerto. Eso le sorprendió muchísimo, pues no le creyó en ese momento. Y finalmente el barco llegó al puerto, y cuando se bajan del barco las reciben con gran jolgorio la gente, porque de todos los barcos que salieron de Nueva York, el único que llegó a La Guaira fue este barco. Y pues Connie Méndez, que no era sino, como ya dijimos, músico, poeta, pues escribía sus propias letras de sus canciones, compositora, y todo lo que ella había hecho, pues le quedó esa broma de que, chale, ¿cómo es que esta señora sí sabía que íbamos a llegar a buen puerto y estaba tan alegre? La agarró y te preguntó que cómo era eso, pues, y de qué se trataba su
su pensamiento, eso de que le tocó pues vivir y estar tan tranquila en ese momento. ¿Qué es lo que está practicando usted? Algo así, le preguntaría. Y la señora Pittier le dijo fue, este libro te va a ayudar, se llama Metafísica, y le entregó La llave de oro de M.X. Fox. Posteriormente, Connie Méndez conoce a M.X. Fox y esa amistad y el material compartido por la señora Pittier la convirtió en discípula de M.X. Fox y comenzó a traducir sus obras en español, fundando posteriormente en 1946 la Hermandad de San Germain en Caracas. Y eso es un movimiento de metafísica cristiana que se consagró entonces a ese movimiento, y pues todos estos libros que les muestro a continuación son de ella, en conferencias en Centro, en Sudamérica. ¿Quién es y quién fue el Conde San Germán? Metafísica al alcance de todos, Metafísica 4 en 1, el libro de oro de San Germán, el maravilloso número 7, te regalo lo que se te antoje, un tesoro más para ti, el nuevo pensamiento, entre otros, el librito azul, todos con palabras de a centavo, que es lo que ella siempre llevó a cabo en sus obras para que se entendiera la enseñanza que ahora le llamamos enseñanza interna metafísica, y que en Rubén Cedeño, un discípulo de Connie Méndez, se ha transmitido hasta nuestros días, y es con lo que nosotros trabajamos actualmente. Pero hasta llegó a escribir sus memorias en este libro que le llama La chispa venezolana de Connie Méndez, las memorias de una loca. Sé que no le importaba porque era muy feliz practicando esta enseñanza. Y en este libro que les muestro ahora, de San Germán, escrito por Rubén Cedeño, explica muy bien esas convivencias o vivencias que tuvo Connie Méndez con el maestro San Germán. Connie Méndez, así, 1898-1979. Entra en las vivencias con San Germán, y Rubén Cedeño escribe en su libro que Connie Méndez amaba al maestro San Germán como una niña de 15 años a su primer amor. Connie Méndez conoció la existencia del maestro San Germán mientras vivía en un departamento en la Quinta Avenida de Nueva York, donde comenzó a recibir la instrucción del maestro San Germán sin tener que hacer nada mediunímico. Se presentaba en su cuerpo físico al instruir a Connie Méndez, porque como ya sabemos, ese es el avatar de la nueva era. El maestro San Germán es como el que dirige en este momento todo lo que es la nueva enseñanza interna metafísica, por cuanto ya es muy conocido los objetivos que tiene de libertad, la llama violeta, que es lo que él nos quiere dar como su regalo, ese regalo que pues podemos usar, podemos practicar decretando todo ese conocimiento acerca de los rayos, de los 7 rayos, los 7 aspectos de Dios, las leyes universales. Todo esto es lo que vemos a diario, la ley de causa y efecto, que si haces daño te
hacen daño, pero si haces bien, te hacen bien. Eso es algo que, aunque usted no lo entienda, no lo practique, pues lo va a comprobar cuando usted hace algo que no está bien, que tiene consecuencias y que, por supuesto, creas karma, que puede ser karma positivo o puede ser karma negativo. Lo eliges tú o tú mismo, tú misma. Lo elegimos nosotros mismos cuando comportarnos de una o de otra manera. Y entonces con la llama violeta es que se eliminan o se liberan de ataduras, de errores pasados, no solo de esta vida, sino de vidas anteriores. Bueno, entonces, como ella comenzó a recibir esa instrucción del maestro Saint Germain, la preparó para hacer su trabajo. Dicha preparación fue una limpieza que le hizo a ella primeramente, porque cuando uno trabaja con o el uso de la llama violeta, el primero que se limpia es uno mismo. Entonces, ella debió quemar lo negativo de sus encarnaciones anteriores, y eso, pues, al darse cuenta de todas esas cosas que uno ha cometido, bueno, ella sufrió muchísimo, comenta Rubén, porque fue un ser tremendo en todas sus vidas anteriores, y en esta última, pues, también le tocó, pues, un espíritu inquieto, activo, que había cometido faltas con el maestro Saint Germain en una vida pasada, en el que él había hablado mal de él. Imaginen ustedes esto. Esos eran días y días en los que sufría de carne propia todo lo que había hecho mal durante su vida anterior. Fue un purgatorio, pues. Cuando uno empieza estas actividades, pues comienzan a limpiarse todos esos karmas. Pero como yo quiero que esas cosas vayan limpiándose con el fuego violeta, sin que, pues, esa energía que uno demanda responda. Muy lejos de esto, semi-encerrada en su apartamento, tenía muy poco contacto con el exterior y bueno, le pasaron cosas preciosas. Eso relata Rubén. Sufrió muchísimo entonces, como ya les comenté. Pero eso le ayudó, pues. En narraciones que transcribió Rubén de Conimente acerca de las vivencias con el maestro Saint Germain, decía Connie Méndez: un día me disgusté al leer el contenido de una carta que recibí de Venezuela y el maestro Saint Germain desapareció por 3 días. Después me explicó que él estaba en un plano muy cerca del mío y que tenía que compartirlo todo conmigo. Y si yo me disgustaba, o sea, Connie Méndez, eso lo afectaba demasiado, por eso se tuvo que ir. Quiere decir que el maestro Saint Germain la contacta y pues consigue que ella, si se disgusta, pues no puede quedarse allí con ella, tiene que marcharse. El maestro incluso tenía que dormir cerca de mi cama, dice Connie Méndez, y mi habitación donde él tenía su colchón, y yo le pregunté, pero maestro, en el plano en que tú vives no existe el tiempo, ni la noche, ni el día. ¿Por qué tienes que dormir? Y él le dijo que en los planos muy bajos, muy cercanos al físico, donde él tenía que vivir para darle la instrucción o para darme la instrucción, decía Connie Méndez, existía el tiempo y por la noche le daba sueño y sentía la necesidad de dormir. O sea que totalmente razonables lo que el maestro Saint Germain le está diciendo. Entonces, al final de los 2 años que estuvo con ella, el maestro le indicó que comprara un libro en la librería Samuel Weitzer, que era la más grande de Nueva York en asuntos metafísicos. En ese libro ella consiguió lo que le indicó el maestro Saint Germain, un decreto, y le dijo que lo abriera en esa página
era un decreto de la llama violeta y él le dijo, me voy porque no me puedo quedar a tu lado. Cada vez que quieras estar conmigo, siéntate en un sillón. Visualízame a tus espaldas con las manos extendidas hacia tus hombros y realiza este decreto de llama violeta que está en este libro. Así lo hizo. Y bueno, de esa manera también nos dejó a nosotros la forma de, bueno, la invocación de la llama violeta, en el que, por ejemplo, recuerdo muy claro, en sus libros lo repite mucho. Es decir, cada vez que uno se recuerda, yo soy antorcha de llama violeta. Uno lo repite y lo repite cuando se recuerda, cuando está durante el día, pues esa llama violeta es la que te va a purificar. Y bueno, vamos a hacer este decreto de Rubén Cedeño que también tiene que ver con esto de la llama violeta y que por supuesto es lo más actual para esta enseñanza interna. Y dice, yo soy la llama violeta y el fuego transmutador que estalla, se enciende, consume y disuelve toda imperfección humana, pasada, futura y presente, en este planeta y a mi alrededor. Gracias, Padre, porque es un hecho. Amén. Y así, pues, seguimos con el maestro Saint Germain, que le dio a Connie Méndez ese conocimiento que ya hablamos de los maestros de sabiduría, de los rayos, de rayo violeta, de retiros etéricos como el del Palacio del Propósito del Hombre en el Monte Ávila, el cual está ese conjunto palaciego. En el etérico quiere decir que no lo podemos ver, pero existe allí, en los planos etéricos, en el éter. Y en los años 60, mientras vivía en Nueva York, comenta Rubén, el contacto de Connie Méndez con el maestro Saint Germain no fue un hecho mítico, ni místico, ni algo sobre el que ella hablaba, solo lo comentaba conmigo y la profesora Rugeles. Y de eso casi no hablo, dice Rubén, y mucho menos lo discuto con alguien. A mí no me interesa hablar de eso, por eso le pongo estas fotos de la señora Rugeles, de Olga Pucci, de Connie Méndez y de Rubén Cedeño. Quiere decir que estas memorias o estos escritos hechos por Rubén Cedeño, pues no es algo de su interés estarlo divulgando, pero como estamos en este día tan especial, pues lo recordamos para darnos cuenta del contacto que tuvo real y tangible, visible, con el maestro Saint Germain, la amada Connie Méndez. De eso solamente fue importante, dice Rubén, lo que tenemos hoy en día al frente, los millones de personas haciendo el trabajo de positivar sus vidas con los decretos, realizar el contacto con su ser interno, accionar las virtudes de los 7 rayos y sobre todo el rayo violeta. Aquí les traje esta foto de el grupo Metafísico Caracas y Rubén Cedeño adelante en la biblioteca de la Universidad José María Vargas, en donde se imparten actualmente estas enseñanzas del maestro Saint Germain en diplomados, igualmente enseñanza interna en diplomados y sabiduría oriental. Entonces es que esta enseñanza ha llegado a la universidad y se estudia en estos diplomados. Igualmente está una foto de los facilitadores en Argentina, es donde está residenciado actualmente Rubén Cedeño. Eso también fue muy importante para ella, dice, porque le produjo una transformación, eso que le ocurrió, y le trajo un compromiso consigo misma, que fue enfrentarse en el espejo de su propia vida, saber quién era y ponerse a redimir toda la energía que tenía mal calificadas, no solamente de su vida actual, sino de vidas anteriores. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero esto no es un proceso, dice Rubén Cedeño, solo
con Connie Méndez. Todo lo tenemos que atravesar, solo que eso no va a suceder hasta que lo decidamos, porque no va a venir solo. Y ese día vamos a transformarnos. Esto no es, por lo que puedo observar, algo que hagamos obligado, por obligación, porque lo dice Rubén, porque lo dicen los libros de Connie Méndez. Es algo muy personal. Es algo que debe nacer en nosotros, el querer ser, pues recibir esta instrucción y ponerla en práctica en nuestras vidas. O sea, que nos revisemos a cada día lo que hacemos. Mientras no lo hagamos, dice aquí, no va a suceder nada importante espiritualmente. No nos vamos a transformar y seguiremos viviendo una vida mediocre entonces. Entonces, hay que evaluarse, pues, qué tan cierto es esto de querer seguir haciendo lo que, pues, hasta ahora nos ha dado el resultado que tenemos. Connie Méndez tuvo dos maestros. Uno fue M. Fox, que ya se lo nombré, y otro completamente espiritual, que fue Saint Germain, quien le dio conocimiento de la llama violeta y de los maestros. O sea que muchos de estas dos directivas en el plano físico que nos enseña, nos reta, dice, estimula, ayuda y corrige, que es nuestro facilitador. Pues en este momento, pues, recibí actividades con Magali Prada y pues he tenido estas vivencias también con Fran Alvarado, con Marina Pérez, con todos los miembros del grupo metafísico Caracas. Muchos de estas directivas entonces las recibimos presencialmente. Hay un maestro ascendido, dice aquí Rubén, invisible, que nos guía, que proviene de la jerarquía espiritual y que viene de arriba hacia abajo y nos protege y respalda desde lo oculto. Esa combinación de las dos directivas es la que va a producir el chispazo. Aquí les traje la lámina de la presencia de Dios Yo Soy, donde se explica entonces cómo es ese chispazo, la unión entonces en esta lámina de dos corrientes. Fíjense bien, ese chispazo que se suma a la conciencia del ser interno que está dentro de nuestro corazón y que estamos conectados con ella a través del cordón de plata o cordón plateado. Esto funciona porque hay una fuerza entonces que viene de abajo hacia arriba, de la personalidad, que es el cuaternario inferior, hacia el plano mental superior, y otra que desciende de la presencia de Dios. En esta lámina lo vemos, de planos celestiales al plano mental superior, que se juntan desde arriba hacia abajo y que es donde está el ser interno. Esas dos fuerzas es lo que el objetivo de nuestra vida y de esta enseñanza de Connie Méndez, de Rubén Cedeño, de tantos maestros, del maestro Saint Germain, por supuesto, de Emmett Fox, de Guy Ballard, bueno, una cantidad de seres que nos han ayudado y que nos asisten en este momento también. Es un placer haber conversado con ustedes y pues nos veremos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.